Bien, vamos a finalizar con las labores del día de hoy. La última materia es Morelos. Tenemos aquí un mapa mental que nos va a ayudar a reconocer los principales acontecimientos en Morelos hasta 1920. Si recuerdas, anteriormente habíamos platicado acerca de los acontecimientos hasta 1869. Ahí es donde vamos a iniciar en este mapa mental. Si recuerdas, habíamos dicho que había dos ejércitos, dos grandes divisiones del país. Estaban los liberales y los conservadores. Bien, pues en 1867 se dio el triunfo de los liberales. Así que en 1869 Benito Juárez decretó el Estado independiente. Si recuerdas, anteriormente habíamos dicho que el Estado de Morelos pertenecía al Estado de México. Pues en 1869 se decreta como Estado el Estado de Morelos. Gracias a sus méritos militares y apoyo en la lucha liberal, Francisco Leiva fue considerado como el primer gobernador oficial de nuestro estado. Durante esos primeros años fueron muy difíciles para los habitantes de Morelos. Había muchos grupos sociales y cada uno de ellos tenía distintos intereses, ya sea políticos y económicos. Bien, pues durante 1877 y 1910, ya sabes que nuestro país fue gobernado por Porfirio Díaz. Y esta persona era un dictador, es decir, que no escuchaba al pueblo. Él tenía todo el poder y se hacía su voluntad en lo económico y en lo político. La población para él no existía, tanto que él se reelegía en el poder. Él estuvo más de 30 años como presidente de nuestro país. Durante ese tiempo hubo muchas injusticias para los habitantes de todo el país y también para los habitantes de nuestro estado, que es Morelos. Estas injusticias sobre todo eran para las clases económicas más bajas, es decir, para todos aquellos que eran obreros y los que eran campesinos, ya que la clase acomodada estaba muy a gusto con Porfirio Díaz. Pero la gran mayoría no. Así que en 1910 surge un movimiento muy importante. Hay un personaje, Francisco I. Madero, que convoca a todos los demás habitantes de México a una lucha. ¿Ya te acordaste qué lucha inicia el 20 de noviembre de 1910? Así es, la Revolución Mexicana. Nuestro estado y sus entonces habitantes se unieron a la lucha debido a toda la injusticia que habían sufrido. Morelos había sido un estado particularmente campesino y lo único que buscaban los antiguos habitantes era poder trabajar. Uno de los representantes más importantes de nuestro estado durante esta época de lucha, la revolución, es Emiliano Zapata. Emiliano Zapata decía que la tierra es de quien la trabaja. Lo que quería Zapata y los campesinos y habitantes de Morelos que lo apoyaban era poder tener tierras para trabajar. Así que muchos hombres y mujeres se unieron a esta lucha. Esta lucha no se dio solo en Morelos, participaron otros estados como Tlaxcala, Puebla, Guerrero y el Estado de México. Este ejército que quería tierras se llamaba Ejército Agrarista. El ejército agrarista logró reconocimiento. Zapata promulgó en 1911 algo que se llamó Plan de Ayala. En este plan había varias demandas, es decir, exigencias que quería para Morelos y para los morelenses. Bien, pues entonces se logra el reconocimiento y se acepta el Plan de Ayala. En 1914, nuestro estado se volvió un estado federal. Esto quiere decir que perdió
alguna manera su independencia. Desde la capital del país se elegía a quienes iban a ser los gobernantes y así pasó 3 años, pues fue hasta 1917 cuando el estado de Morelos recobra su condición como estado. La lucha que inició Zapata duró por casi 9 años. Él fue asesinado el 10 de abril de 1919. Estos son de los principales acontecimientos que se dieron en el estado hasta 1920. Durante este tiempo también hubo distintos pueblos y ciudades que cobraron mucha importancia. Los principales, que de hecho hasta la fecha lo siguen siendo, fueron Cuautla y Cuernavaca. Se destacaron principalmente por su actividad económica, es decir, porque ahí se reunían las personas tanto para comprar como para vender y lograron gran desarrollo comercial así como vial, es decir, que tenían carreteras para poder acceder fácilmente a ellas. Hubo otras ciudades que también tuvieron mucha importancia, como lo fue Tepoztlán, Yautepec, Ayala, Jonacatepec, Jojutla y Miacatlán. Estos generalmente se dedicaban al campo, como había dicho antes, y su principal actividad eran las haciendas azucareras. Estos municipios eran muy importantes ya que en ellos se sembraba caña. Recuerda que con la caña se puede producir el azúcar. Entonces, estos municipios fueron muy importantes por sus haciendas e ingenios azucareros. También hubo otros lugares que recobraron mucha importancia, como es el caso de Tetecala. Tetecala era un lugar que a Benito Juárez le gustaba mucho, así que cuando él venía de visita al estado de Morelos, se hospedaba en Tetecala. Otro lugar que también recobró mucha importancia es Jantetelco, y Jantetelco desde el tiempo de la independencia, porque personas como Mariano Matamoros se instalaban también ahí. Hay otro lugar como Tepalcingo, que se volvió muy popular por una feria comercial. Hacían una feria, un gran mercado en el cual las personas iban a comprar y a vender. Tepalcingo se convirtió en uno de los lugares más visitados para el comercio de todo el país. Otro lugar que tomó mucha importancia fue Huitzilac, por su ubicación, si te acuerdas, Huitzilac está en el norte. Por su cercanía a la Ciudad de México, era obligatorio pasar por ahí, así que Huitzilac fue muy importante por ser ese conducto, por ser el camino para llegar a la ciudad. Otros lugares que se volvieron muy representativos durante este periodo fue Anenecuilco y Chinameca. Y esto se relaciona con Emiliano Zapata, ya que Zapata nace en Anenecuilco y fallece en la hacienda de Chinameca. Otro lugar que fue muy importante durante este periodo fue Tlaltizapán, ya que en Tlaltizapán se colocó el cuartel zapatista, es decir, el ejército de Emiliano Zapata se estableció ahí para prepararse para la lucha. Así que con esto queda resumido todos los principales acontecimientos de nuestro estado hasta 1920 y los lugares que tuvieron mayor importancia. Te voy a dejar este mapa mental para que lo tomes en el cuaderno. No olvides colocar la fecha, el valor y el título. Además, te voy a dejar detalladas otras actividades por escrito. Que tengas bonito día, muchas gracias y espero tus evidencias. Bye.